Muy buen día. Eh, Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Ruth Caballero y en esta ocasión voy a presentar a ustedes el capítulo número 10 de su clase de desarrollo gerencial, lo que antes era Administración 2. Esto es una continuidad de los temas vistos en la clase de Administración. Y aquí veremos varios aspectos de los sistemas de control, procesos de apoyo para las empresas, en qué consiste, las diferentes acciones a nivel de control que son necesarios que se mantengan dentro de las organizaciones para que de esa forma funcionen de una manera adecuada y de una forma fluida. En este espacio estaremos viendo los diferentes aspectos asociados a los controles administrativos y cómo estos controles administrativos contribuyen a la ejecución y al cumplimiento de los planes y los proyectos para el desarrollo de la misma empresa. Sin embargo, vamos a recordar un poquito algunos conceptos generales de su clase de administración y cómo estos se van enlazando basados siempre en lo que son las funciones de la administración. Recordar que, ¿qué son los gerentes? Pues son aquellos que ejecutan las actividades y que hacen que ocurra, ¿verdad? Y dentro de lo que es la administración como tal, los gerentes son vistos como aquella mano que hace que ocurran las cosas. Existen diferentes tipos o niveles de gerentes. Uno es al nivel de empleados no gerenciales, que pueden ser empleados que están como a cargo de otros trabajadores y que tienen algún grado de responsabilidad para que ocurran y se cumplan los objetivos. También se encuentran los gerentes de primera línea. Los gerentes de primera línea son aquellos llamados como los supervisores, aquellos que están a cargo de la parte operativa de las empresas. Y están los gerentes de nivel medio. Los gerentes, estos son tomadores de decisión un poquito más específicos y estos tomadores de decisión son los que mueven ciertas decisiones, si se compra o no se compra algo, si se desarrolla o no se desarrolla, de repente incluso algunas acciones de venta. Y los gerentes de alto nivel, pues que son gerentes, los dueños de la empresa normalmente, son responsables de las decisiones de amplio espectro, establecen objetivos, planes, directrices, cambios de conducta, de trabajo y dirección que puede tener la organización como tal. Así que cada uno de nosotros como gerentes, al final pues lo somos porque estamos a cargo de diferentes actividades dentro de las organizaciones. Y la organización, ¿qué es? ¿Verdad? Es el conjunto de personas constituidas de una forma deliberada para cumplir un propósito específico. Pues las organizaciones como tal tienen un propósito definido, es decir, toda empresa es una organización y toda organización pues no siempre es una empresa, todo depende de cuál es el propósito que ésta persiga. Las organizaciones pues todas están conformadas por personas y todas poseen una estructura orgánica. Cabe mencionar que dentro de esta primera unidad también estaremos hablando de la parte de la estructura organizacional, pero eso es el siguiente capítulo. Pero lo vamos a empezar a introducir desde este espacio. Las organizaciones pues tienen un propósito definido, tienen una estructura deliberada y tienen personas que son las que interactuamos dentro de ellas. Así que estas son las tres características de las organizaciones. Y si ustedes ven, pues al final, pues cada lugar donde nosotros nos movemos es una organización, una iglesia, una empresa con fines de lucro, sin fines de lucro, la misma universidad es una organización. ¿Y qué hacen los gerentes? Bueno, los gerentes como tal administran. Y utilizamos normalmente lo que es la administración y recordarles el concepto de administración que tiene que ver con coordinar, supervisar las actividades laborales de otras personas de manera que sean realizadas de forma eficiente y eficaz. Entonces, las bases de la administración están sentadas sobre esos dos aspectos, la eficiencia y los aspectos de la eficacia.
Y la eficiencia normalmente siempre la escuchamos a nivel del manejo y del uso de los recursos. Eso es lo que se habla acerca de la eficacia, la eficiencia, perdón. La eficiencia entonces es hacer bien las cosas y es obtener los mejores resultados con la menor cantidad. Entonces la eficiencia como tal es hacer más con menos, más producto con menos insumos o hacerlo de una manera más rápida. Todo depende de lo que nosotros querramos medir. Entonces yo quiero que ustedes tengan más conocimiento llevando menos contenido de los... No funciona necesariamente de esa manera. Significa que se tiene que generar un alcance de los objetivos, pero generando un mayor aprovechamiento. Es decir, que yo logre alcanzar los objetivos, pero utilizando los recursos adecuados. Y muchas veces la medida de la eficiencia puede ser tiempo, puede ser mano de obra, puede ser cantidad de horas de persona, cantidad de personas que se utilizan, cantidad de producto, es decir, onzas, libras, litros, todo depende de lo que esté produciendo. Y luego tenemos los aspectos de la eficacia. Y la eficacia es hacer las cosas, es decir, que las cosas ocurren. Así que yo puedo ser eficiente sin ser eficaz, es decir, yo puedo llegar rápido, pero no llegar, o sea, no hacerlo correctamente. Entonces, existe esa relación. Sin embargo, tanto la eficiencia como la eficacia son las bases de los procesos de la administración y recordarles este concepto que tienen que seguir llevando para el resto de su vida profesional. Así que la eficiencia y la eficacia dentro de la administración establece hacia esa relación de uno, la parte de eficiencia, los recursos, y luego la parte de eficacia hacia el logro de los objetivos. Y cada uno de estos, como les comenté hace un momento, pues dependerá de cuál es el propósito de la institución. Entonces, imaginemos que si es la Cruz Roja hondureña, por ejemplo, ¿cuál podría ser el efecto de la eficiencia? Es decir, ¿cuál es el propósito de la Cruz Roja? Bueno, salvar vidas, apoyar a la salud de la ciudadanía. Así que el punto de la eficiencia, en este caso, de esta institución como tal, que no persigue el lucro, pero que sí tiene un objetivo específico, que es el bien humano. Entonces, la relación del uso de los recursos es del aprovechamiento de los insumos de los que da cuenta, es decir, sus equipos, sus maquinarias, sus voluntarios, las instalaciones como tal y todo ese manejo que se le da. Así que tenemos que entender ese punto. Ahora, si yo estoy hablando, por ejemplo, de una financiera o de una empresa que vende vehículos, el punto de la eficiencia y el punto de la eficacia, ok, que el vehículo se venda, pero con a un X precio que representa para mí una medida de la utilidad. Entonces tenemos esa línea de relación. Y sobre esto, llevamos a lo que es la aplicación de las funciones de la administración. Recordarles, nosotros tomamos 4 funciones de la administración como tal: planeación, organización, dirección y control. La función de planeación es la base de cualquier área, independientemente de que nosotros estemos o no estemos aplicando conceptos. Siempre la planeación es básica para que ocurran las cosas dentro de nuestras vidas. Es la definición de objetivos, es definir cómo voy a llegar, cuándo voy a llegar, en qué momento lo voy a llevar y cómo coordinar cada uno de esos planes para que las actividades ocurran. Luego se encuentran los procesos de la organización, que es disponer y estructurar el trabajo para lograr los objetivos. Es decir, yo genero una asignación de un ABCD de cómo se van a desarrollar esa línea de planes. ¿Cómo voy a hacerlo? Luego está el aspecto de dirección, que es trabajar con y a través de las personas. Es decir, yo asigno a una persona o busco un responsable que se haga cargo de ciertas actividades. Y luego están los aspectos de control. Y el control, pues, es la supervisión, es decir, supervisar, comparar, corregir el desempeño laboral. Pregunta de examen. ¿Qué es control? Supervisar, comparar, corregir y el desempeño laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en el que el control va ocurriendo en esa medida, yo puedo ver que se va avanzando o no se va avanzando en el proceso de la organización como tal. Así que la base de la organización de las funciones administrativas son 2, planeación y control. De hecho, hay algunos teóricos que la llaman como las hermanas gemelas. Planeación porque es lo que yo primero tengo que hacer, y luego control porque yo tengo que ver que lo que yo he planificado
se tenga que controlar. Y esa supervisión para poder generar una comparación y luego corregir el desempeño, no hasta que ya se ejecutaron todas las cosas. Es decir, tengo un grupo de vendedores y les asigné una meta de ventas de 50 clientes al mes. Y los dejé, ¿verdad? Y llego al mes de noviembre y empiezo a revisar si me atendieron a los 50 clientes al mes. Y me doy cuenta de que en noviembre solamente habían atendido 50 en total en todo el año. Es decir, me quedan debiendo. ¿Qué pasó ahí? Es decir, no hubo una supervisión, no se compararon los diferentes procesos con relación a lo que yo estoy planificando. ¿Y en qué momento de enero a noviembre voy a corregir que no se atendieron 50 clientes mensuales, sino que 50 clientes en 11 meses? Así que esa corrección del desempeño laboral tiene que ocurrirse en los procesos de control. Por eso tiene que ir desarrollándose de una forma paulatina, progresiva y muy enfocada. Y sobre esto vamos a estar llevando la temática de este capítulo. Sobre esa base de planeación, organización, dirección y control, pero en este punto vamos a hablar de los aspectos básicos de lo que es el control como tal. ¿Qué es el control entonces? Así que el control es el proceso de supervisar, comparar y corregir el desempeño laboral. ¿Por qué existe control? El control existe en el uso de controles efectivos que garantizan las actividades a ser ejecutadas. Por ejemplo, en un vehículo, como ustedes saben, existe un tablero. El tablero me marca la velocidad, la cantidad de la temperatura, me marca si tengo combustible. Incluso algunos más con más tecnología le dicen que le falta aire a las llantas. Hay algunos otros con otros sensores que les dicen que un vehículo está demasiado cerca. Ahora pues que estamos todavía más tecnológicos, vamos a tener algunos que dicen, está cruzando a un niño por la calle, imagínense, ¿verdad? Así que esos son procesos de control. Lo que hace control es evitar los errores, eso es lo que hace control. Así que el uso de controles efectivos garantiza que las actividades serán ejecutadas de forma que se cumplan los objetivos para los cuales las organizaciones ocurran. ¿Qué pasa si en el tablero del vehículo el medidor de combustible está dañado? Y un día, pues, ¡pum!, se apagó el carro. Se me olvidó ponerle combustible, significa que no hubo un proceso de control y simplemente me quedé sin gasolina. Y ya. ¿Por qué es importante el control entonces? El control es una conexión entre las funciones gerenciales, entre planeación, entre los trabajadores y entre la organización como tal. La planeación dentro de los controles lo que permite es ver si se van alcanzando o no los objetivos y tomar acciones que sean correctas para que pueda mejorarse el trabajo. También control ayuda a asignarle a las personas sus propias responsabilidades. Es decir, si yo establecí un esquema de dirección e hice una lista y sobre esa lista asigné actividades, sobre eso me doy cuenta si se van a ejecutar o no. La protección de la organización y sus activos, porque yo estoy viendo si algo está cambiando, algo está pasando, cómo esto puede mejorar. Ayuda a minimizar las afectaciones en el lugar de trabajo. Y voy a ir tomando un ejemplo para toda esta parte. Dentro de los procesos administrativos está una de las partes sumamente importantes que son los procesos de planeación. Dentro de esos procesos de planeación están los procesos de planeación estratégica o el proceso de dirección estratégica. Así que sobre esto, este proceso de la administración estratégica, yo establezco 4 puntos como tal. Planeación, organización, dirección, control, nuestras 4 funciones. Pero dentro de ella diseño una línea de metas. Pero dentro de cada una de esos objetivos, metas, estructuras, normativas, yo voy estableciendo líneas de control que me permitan a mí alcanzar mi objetivo y mi plan. Y sobre esto se trabajan lo que son los procesos de control. Estos procesos de control es porque, si ustedes, este es un proceso porque tiene un punto de secuencia, ¿ok? Recordando ese concepto. Así que un proceso tiene un punto de secuencia, imaginen ustedes un círculo. Ese proceso de control tiene un procedimiento, tiene 3 pasos, cuya finalidad es medir el desempeño real, compararlo contra un estándar y poner en práctica las acciones gerenciales necesarias para corregir las desviaciones o errores
de adecuación que pudieran presentarse. Entonces, imaginemos que ustedes y yo tomamos la decisión, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad y todo el cuidado que esto mantiene, y decidimos que un día nos vamos a ir de vacaciones al lago de Yohoa. Vamos a tomarnos un día y vamos a planificar donde todos vamos para el lago. Entonces, ese es el plan. El plan es todos de visita al lago. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, iniciamos con un proceso de planeación. Y en ese proceso de planeación, nosotros decidimos primero el objetivo de paseo al lago. Ok, ¿a dónde? ¿A qué hora vamos a salir? ¿Qué es lo que vamos a llevar? ¿Vamos a ir comidos? ¿Vamos a comer en el camino? ¿Vamos a ir a almorzar allá? ¿Vamos a tener un lugar específico al que vamos a ir o vamos a ir a donde salga? ¿O hay alguna actividad en particular que nosotros pues queremos conocer dentro de esa zona que es tan linda de nuestro país? Es decir, toda esa estructura de planeación tiene que aportar al proceso de control. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa definición clara de que vamos para el lago, vamos a irnos a un lugar que está a la orilla, que rentan canoas, que usted puede ir incluso pescar. Entonces, tenemos ya una serie de actividades que vamos a desarrollar. Y otros dirán, no, nosotros no queremos ir, sino que lo que queremos hacer es ir al lado de la montaña. Ok, vamos a ir al otro lado. Incluimos otras actividades. Y allí vamos analizando qué es lo que vamos a hacer. Ahí entramos con esos procesos de dirección. Y en esos procesos de dirección es la asignación de las actividades a los diferentes miembros del grupo. Sobre esta comparación, entonces, nosotros tenemos que diseñar, desarrollar un proceso de control que me permita a mí ver la finalidad del desempeño real. Es decir, el día que dijimos que vamos a ir, salimos a la hora. El día ¿cómo vamos con la verificación del vehículo en el que vamos? Ok, entonces todo eso tengo que establecerlo en una línea de organización. Y en esa organización yo ya lo tomé por escrito y voy verificando. Así que el proceso de control me tiene que ir llevando a mí a que en la medida que la actividad va avanzando, yo tengo que ver, ¿el vehículo ya está chequeado? No, dentro de 2 días nos vamos y el vehículo no está chequeado. Ok, dentro de 2 días nos vamos y todavía no hemos verificado si todas las personas que iban a asistir van, que si tenemos toda la parte del presupuesto, que si tenemos toda la parte del combustible. Entonces, todo ese proceso de control lleva con base en lo que yo estoy planificando, con base en cuál es mi objetivo. Así que proceso de control es el procedimiento de 3 pasos cuya finalidad es medir el desempeño real, compararlo contra un estándar y poner en práctica las acciones gerenciales necesarias para corregir las desviaciones o errores de adecuación que pudieran presentarse. Así que sobre estos pasos del proceso de control, primero, medición del desempeño real. Ok, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a llevar? ¿Quiénes íbamos a ir? Comparación del desempeño real contra el estándar. Paso 2. Ok, tenemos ya listo el vehículo, verificamos ya que tenemos toda la parte del presupuesto y todo lo que habíamos planificado. Número 3, paso 3. Implementación de acciones gerenciales. Ok, todavía no hemos verificado toda la parte del presupuesto, todavía no hemos analizado si todos los que iban a participar están, no hemos verificado si el lugar donde íbamos a ir está. Entonces, ahí entramos con la verificación de la implantación de acciones gerenciales, es ese punto de verificar. Yo voy, digo, bueno, ¿a quiénes le asignamos? Fulano de tal ya está, fulano de tal ya está, fulano de tal ya está. Entonces, imagínense ustedes que trabajamos en una empresa y en el mes de febrero yo los reúno a todos ustedes y les digo, bueno, necesito que cada uno de ustedes me atienda 15 clientes al mes. Ok, son 15 clientes al mes en 11 meses. De esos 15 clientes al mes, por 11 meses, ustedes deberían estarme entregando a mí 165 clientes en el mes de noviembre, porque estamos terminando enero, ¿verdad? Y llegamos al mes de noviembre y ustedes me dicen, bueno, mire, Lick, lo que pasa es que yo tuve problemas porque es que vino una pandemia, se vino un huracán, se vino otro huracán, luego tuvimos otra crisis y luego la otra crisis y luego pasó lo otro. Y yo solamente le tengo 50 clientes en 11 meses. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Entonces, les dejo este caso casi que de la vida real.
Así que, ¿cómo medimos? Observamos reportes, estadísticas aquí. Entonces, yo los reuní a ustedes hoy, enero 2021, y estamos hablando de que ustedes me tienen que entregar 15 clientes mensuales. Pero se vino una pandemia, se vino un huracán, se vino una tormenta, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Ok, observo, analizo, reportes de ventas, reportes de estadísticas. ¿Por qué no se llegó a la meta? ¿Por qué solo tienen 5 clientes y eran 15? Yo tengo que ver dentro de esa medida de verificación del desempeño real, qué es lo que está pasando versus lo que yo esperaba que ocurriera. ¿Qué medimos? Lo que se mide probablemente lo más relevante, es decir, ok, lo que pasa es que los clientes cambiaron sus hábitos de consumo, la pandemia nos modificó el trabajo, pero eso yo no lo puedo hacer en octubre, yo lo tengo que hacer en febrero, en marzo. Para eso nosotros hacemos esos procesos de control. Yo observo, veo los reportes estadísticos, yo no veo los reportes estadísticos hasta junio, yo veo los reportes estadísticos a lo mucho a inicios de marzo, para saber qué es lo que está pasando. Así que dentro de los procesos de control me tienen que ayudar a mí a desarrollar precisamente ese tipo de acciones. Así que dentro de la fuente de información para medir el desempeño, uno es la observación personal. Voy, verifico con mi fuerza de ventas qué es lo que está pasando y les doy estrategia. Aparte les digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Mire, ¿qué es que pasa esto? Ok, volvamos a revisar el producto, volvamos a revisar la forma en cómo se están manejando las cosas. Entonces, cambio y voy generando nueva información y voy revisando. Para eso hago el control. El control es una verificación durante las acciones para evitar que ocurran los errores. Veo los reportes estadísticos, que son datos, que son números. Es que cada persona solo está reportando 5 clientes de 15. Eso significa que estamos perdiendo casi el 70% de la venta. Al final algo va a pasar. Pero si yo voy dejando y luego voy conversando con cada persona y le digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las dificultades que está teniendo? ¿Qué es lo qué son las acciones que usted necesita que nosotros podamos hacer? Y eso yo me voy acercando, entramos con esa parte de los reportes orales. Luego tenemos los reportes escritos donde cada persona mensualmente me está entregando a mí una base de información sobre la cual yo voy verificando de una manera formal, estructurada, correcta, cuáles son los cambios que están ocurriendo y qué cosas van a pasar que no van a permitir que se alcancen los objetivos. Así que las fuentes de información para medir el desempeño son esas. Es decir, son herramientas que ayudan a las organizaciones a que puedan alcanzarse sus propios objetivos y son herramientas de control. Esas son muchas ventajas. ¿Tienen algunas desventajas? Sí. Porque uno, la observación personal, a veces puede haber un sesgo, es decir, si me cae bien o no me cae tan bien, o puede haber una cuestión por ahí. Los informes estadísticos a veces pueden ser limitados, pueden ser un poco subjetivos en algunos casos. Los reportes orales, pues solo le digo al jefe lo que quiere que oiga, ¿verdad? Aunque a veces la información cuando es estadística y está en el papel, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que usar más de un método de información para medir el desempeño. No solamente con lo que me dijeron, sino lo que yo estoy viendo y la observación como administrador que yo tengo que estar viendo del proceso. Paso número 2, comparación del desempeño real contra un estándar. En este paso se determina la variación que existe entre el desempeño real y el estándar y cuál es ese rango de variación. Dentro de ese rango de variación existen pues parámetros de variación aceptables que puede ser, bueno, lo que pasa es que tuvimos un pequeño cambio, los cambios de los hábitos, la crisis, pero ¿cuánto podría ser esa variación? O sea, ¿cuánto es un rango que yo pueda manejar, pero que me va a poder permitir a mí alcanzar los objetivos? Así que la comparación del desempeño real contra el estándar tiene que existir es cuánto es el desempeño real de lo que yo espero. Vaya, 14, 13. Y el estándar es ese, ¿verdad? 12, 13, 14. Lo ideal es 15. Pero ¿cuál es el desempeño real? Pues normalmente la mayoría con suerte llega a 12, 11. Los 12, 13, los más eficientes. Y sobre eso, entonces yo tengo que ver qué es lo que está pasando. Pero si de repente me salen que si del estándar que yo puedo esperar son 12 o 13 clientes mensuales, solo tengo 5, significa que la variación es demasiado alta. Algo está pasando. Para eso son los procesos de control.
Así que el rango de variación aceptable es un límite superior, un límite inferior, y cuánto es un estándar, es decir, un punto medio que me permite a mí alcanzar mis objetivos, pero que también tener un punto de rentabilidad a favor de la misma organización o de nuestra empresa. Número 3, implementación de acciones gerenciales. Uno de los primeros puntos, una acción correctiva inmediata. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nosotros no estamos alcanzando nuestros 15 clientes mensuales cada uno o el promedio básico que serían 13 o 12? Es decir, solamente están llegando a 5. ¿Por qué? Porque cambiaron los hábitos, porque estamos todos pues encerrados. Porque entonces yo tengo que buscar acciones correctivas de forma inmediata para solucionar el problema una vez que nosotros hemos identificado cuál es la situación de lo que está pasando. Y ahí me voy a mi plan. O sea, ¿qué es lo que yo planifiqué? ¿Qué son los cambios que yo tendría que hacer para poder hacer la acción correctiva? Y si esa acción correctiva es totalmente válida. La acción correctiva que trata de una acción correctiva básica es aquella que trata de determinar cómo y por qué se dio la desviación. Es decir, que son acciones igual, de manera inmediata, pero que al mismo tiempo buscan reordenar el trabajo de lo que se está haciendo. Que sea enfocado, ¿verdad? Por supuesto, con los objetivos, con lo planificado. Ojo con eso. Y yo tengo en esa acción correctiva, en muchas cosas, en ambos, tanto la inmediata como la básica, van a existir cambios en el comportamiento de la gente. Es decir, ya la persona que está a cargo de una cosa, de repente va a tener que hacérsele una otra asignación. Y existe dentro de las acciones correctivas como tal, revisar cuáles son los estándares. O sea, si el estándar se supera el objetivo de manera consciente, el gerente debe evaluar si la meta es muy fácil de cumplir o si está muy complicada de cumplir. Si la meta es muy fácil de cumplir, o sea, todos llegamos, significa que puede alcanzarse. Pero yo no me voy a ir en el mes de junio a revisar de que usted, cada uno solo estaba atendiendo 5 de 15 clientes. O es que todos alcanzaron los 15 y no me di cuenta de que de repente podía incrementar la cantidad de clientes a atender. Los gerentes tenemos que ser sumamente cautos, sumamente inteligentes, sumamente astutos y tener esa base del conocimiento que permita a nosotros como organización aportar y dentro de ese aporte organizacional poderle dar al cumplimiento de los objetivos. Y ahora que estamos en tiempos de emergencia, es todavía muchísimo más complejo porque hay metas que se pudieron sobrepasar en algunas organizaciones por el tipo de productos que ellas venden. Así que eso es sumamente significativo. Dentro de las decisiones gerenciales en el proceso de control, esto es un diagrama de flujo. Es establecer como un análisis de qué es lo que está pasando, cómo lo estoy haciendo, cuál es la variación aceptable, qué cambio debería hacer, es decir, la pandemia en algunas organizaciones ha sido sumamente beneficiosa, eso es indiscutible. Han aumentado sus ventas, ha sido muy bueno, y en algunas otras ha sido un completo desastre, ha causado grandes trastornos, pero por eso es que es importante establecer esa línea de qué planes puedo desarrollar y qué transformaciones debería yo desarrollar. Eso me lleva a mí a poder entender lo que es el siguiente de los conceptos, que es el desempeño organizacional. El desempeño organizacional como tal el desempeño es pues lo que yo espero que pase, o sea, es el resultado de una actividad, eso es el desempeño organizacional, que es lo que yo espero que ocurra. Y el desempeño organizacional es la suma de los resultados de las actividades de quién, de todos los miembros que están dentro de la organización. Por eso es que es desempeño organizacional. Dentro de este desempeño organizacional me lleva a uno de los conceptos que más se utiliza, que es el concepto de productividad. La productividad como tal es el manejo de los bienes y servicios producidos dividida entre los insumos necesarios para generar ese nivel de producción. Así que la productividad es la base del aprovechamiento que puede tener la organización por sus diferentes recursos, ya sean personas, ya sean materiales, ya sean maquinarias. Así que cada uno de esos bienes y servicios producidos sirven de apoyo para la organización. Y si es una empresa que da servicios, por ejemplo, un banco, ¿cómo puedo medir yo la productividad de un banco? ¿Cómo puedo medir yo
la productividad de un salón de belleza. ¿Cómo puedo medirla? Es decir, ese punto de la productividad está asociada hacia una medida dependiendo mucho por el propósito, el objetivo y el rubro al que se dedique esa organización. Otro de los conceptos es la eficacia organizacional. La eficacia, como ustedes recuerdan, es el logro total de los objetivos. Así que la eficacia organizacional es la medida de cuán apropiados son los objetivos organizacionales y de que también se están cumpliendo. Entonces, la eficacia organizacional es si esos objetivos que yo he planteado para mi organización son los adecuados y si esos objetivos realmente van a estarse cumpliendo de la manera correcta. Dentro de los procesos de control, uno de los puntos que nosotros tenemos que ver dentro de lo que es la medición del desempeño organizacional es los procesos de control asociados al desempeño de los trabajadores. Los trabajadores como tal, existen, si ustedes recuerdan, dentro de las teorías de la administración, algunos que hablaban acerca de que las personas necesitamos que alguien siempre nos esté supervisando para hacer el trabajo. Así que sí existen algunas personas de ese tipo, pero también existen algunas personas que somos pues, más independientes y autónomas en el desarrollo del trabajo. Las acciones puestas en práctica por un gerente para hacer cumplir los estándares y los reglamentos laborales de la organización, esas son las acciones disciplinarias. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que establecer esas acciones disciplinarias? Bueno, uno, con base en el desempeño de las personas y en el cumplimiento de las asignaciones que se les esté dando. O sea, si están haciendo o no el desempeño adecuado, ¿con base en qué? En base a lo que se les ha entregado, en base a lo que se les ha mostrado. Dentro de los muchos problemas que pueden existir de la parte disciplinaria con respecto a los procesos de control, con respecto a los trabajadores, cabe mencionar que en nuestro país nosotros tenemos algo que se llama el reglamento interno, que está establecido dentro del Código del Trabajo y que el Código del Trabajo tiene un apartado completo donde se menciona precisamente todas las acciones disciplinarias que debe contenerse y que deben actuarse en situaciones como los trabajadores. Uno habla de aspectos de la asistencia, comportamiento en el trabajo, la deshonestidad, actividades fuera del trabajo. Sin embargo, en nuestro país, nosotros nos regimos por el Código del Trabajo y todo lo que está establecido en su estructura y se recomienda que aquellas empresas que tienen hasta más de 10 trabajadores, pues deban tener ya su reglamento interno. Porque el reglamento interno establece precisamente todas esas, por ejemplo, los horarios de entrada y salida, el uso de los uniformes, la comida, los actos disciplinarios. En el caso es que me regresaron porque llegué tarde 15 minutos. Esos actos disciplinarios pues tienen que estar establecidos dentro de un documento. Esos se establecen dentro del reglamento interno. En Honduras así lo hacemos. Pero existen algunas otras acciones como por ejemplo en los procesos de control, el uso de las redes sociales en los horarios de trabajo, por ejemplo, o el uso de los aparatos electrónicos durante la jornada laboral. Eso es otro ejemplo. Es decir, nosotros hemos cambiado, así que el Código de Trabajo que se hizo en 1950, pues ya está obsoleto en muchos aspectos, han existido varias reformas. Lastimosamente, todos nuestros códigos deberían tener un reglamento de aplicación, pero no existe. Así que en nuestro país existen algo más que se llaman manuales. Los manuales de políticas y procedimientos son normas que guían eso, el comportamiento de las personas en el trabajo y ayudan a los gerentes de recursos humanos a tomar ciertas decisiones o a los encargados de las áreas a tomar ciertas decisiones. Es que lo hacemos con base en reglamento. Y lo hacemos con base en reglamento interno o lo hacemos con base en nuestros reglamentos, normas y reglamentos que dictan ciertas bases de comportamiento. Sin embargo, acciones, por ejemplo, como de deshonestidad, falsificación de información, están gravemente tipificadas en nuestra legislación y tienen que aplicarse conforme a esas normativas, con base a esa ley o a lo que se esté transgrediendo ese aspecto de la ley. Con respecto a actividades fuera del trabajo, actividades delictivas, participación autorizada, por ejemplo, existe algo como se llaman los códigos de uniforme, que también muchas empresas lo están creando, que es parte de los aspectos de disciplinario y control, que dice que
mientras yo esté utilizando el uniforme de la empresa, yo no voy a participar, y me ponen a firmar un documento. Yo creo que tal vez algunos de ustedes en las empresas que han tenido la oportunidad de trabajar, lo han visto, les dice, ¿verdad? Firme aquí, y ahí lo que les dice es una norma de comportamiento, o les da un código de vestimenta de cómo deberían actuar. Es decir, no, pero ya salí de mi horario de trabajo. Sí, pero eso no importa. Lo que importa aquí es que usted está representando a la organización al llevar un uniforme. Así que también estos son procesos y medidas de control. Estamos hablando de esto. ¿Cómo nosotros también podemos hacer herramientas para medir el desempeño organizacional? Uno, el control preventivo. Control implementado antes de realizar una actividad laboral. Es decir, cuando van a entrar a los espacios de trabajo, el control concurrente que entre en acción mientras una actividad laboral está en progreso. Es decir, que me digan que yo puedo trabajar solo por ese pasillo porque está señalizado, por medidas de prevención, por medidas de riesgo. Luego, la parte concurrente en las herramientas de desempeño organizacional, hablando administrativamente del control, es acciones correctivas, acción que mientras una actividad laboral está en progreso. Es decir, cuando yo estoy desarrollando la actividad, ¿cuál debería ser mi comportamiento? Estoy atendiendo a un cliente, pero no puedo irme y dejar las cosas así a medio trabajar, ¿verdad? Eso también son aspectos de control y pueden ya hacerse con llamadas de atención. Es que me siento mal, voy a pedir, no, pero es que no solamente es que abandone el área, va, pide permiso, expone la situación. Así que cuando nosotros trabajamos toda parte del desempeño organizacional en las medidas de control, tenemos que tener todo el espectro del trabajo. Otro de los conceptos es la administración por contacto directo. Aquí puedes describir la interacción directa entre el gerente y los empleados en su área laboral, y la retroalimentación pues es darle esa respuesta activa respecto a una acción que se ha ejecutado, pero tiene que ser lo más rápido posible, ¿verdad? No es así como que los reuní en enero y en junio me fui a ver de que no estábamos haciendo todas las cosas. Es decir, mantengo ese contacto y ese control. Existen 3 tipos de control: control preventivo, control concurrente y control de retroalimentación. Normalmente se clasifican según el proceso. Ustedes recuerdan, un proceso son una parte de entrada, que son los insumos, luego el proceso, que es la transformación, y luego pues los resultados, que es el producto. Dentro de los insumos, pues el control preventivo es anticiparse a los problemas. Yo veo qué es lo que está pasando y como gerente me anticipo, analizo, veo, razono. Luego está el control concurrente, que es el que corrige los problemas tan pronto como aparezcan, y muchas veces pues puedo tener ya hasta una lista de posibles soluciones a esos problemas. Y luego está el resultado, que es el control de retroalimentación, que es que corrige los problemas después de que ocurren. Es decir, una vez que las cosas ya ocurrieron, ya están ahí, pero yo tengo que estar sobre la situación. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender respecto a esta parte de los tipos de control, y que esto es un comentario profesional y personal también, es el hecho de que muchas de las organizaciones, y uno de los grandes errores que cometen los gerentes y las personas, es el hecho de pensar de que porque yo me estoy olvidando de que algo está pasando, de que un error está ocurriendo o de que un problema existe, el problema no deja de existir. Es decir, el problema va a seguir existiendo. La situación va a seguir pasando. Entonces, muchas veces algo que ocurre es que las personas tenemos como a olvidarnos del problema y lo voy dejando ahí, lo agarro, le puse un tapetito encima y me olvido de que existe. Pero el problema sigue, y dentro de las organizaciones pues sigue pasando de la misma manera. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Dentro de las mismas organizaciones, también a nivel financiero, nosotros podemos desarrollar algo como son los controles tradicionales. Son los análisis de proporciones, controles de presupuestos, controles administrativos, puntos de equilibrio, capacidad de compra de la empresa, capacidad de liquidez, la capacidad que tiene la empresa para poder pagar sus responsabilidades. Es decir, los controles financieros son aquellos controles que ayudan a la organización a identificar formas de mejorar y de crecer. Varios de estos pues existen lo que nosotros llamamos como las razones financieras,
pues ustedes lo ven en sus clases de finanzas y estas razones financieras pues son herramientas de apoyo para la toma de decisiones a nivel financiero conforme a los resultados que nos da y dependiendo de ciertos análisis que nosotros hacemos, pues nosotros tomamos esas bases de decisiones que nos ayudan a eso, a tomar decisiones con base en información real y que se proporciona a través de los datos de la misma organización. Algunos otros controles que también existen son los controles de información y más ahora. Uno de los puntos, por ejemplo, con la pandemia del teletrabajo, es la parte del salvaguarda de los datos. Es decir, yo tengo en mi casa una estructura y estoy desarrollando mi trabajo. Sin embargo, la universidad ha tenido que abrir ciertas plataformas que nosotros solo teníamos acceso dentro de las redes internas de la universidad en autónoma. Yo llegaba y la red detectaba y automáticamente me bloqueaba ciertas cosas, ¿verdad? O me bloqueaba el que yo pudiera tener acceso a algunas cuestiones oficiales, yo solo podía tener acceso dentro de las redes de la universidad. Pero ahora, con la parte del teletrabajo, la pandemia y todo, pues eso ha obligado a las instituciones a abrir y la parte del salvaguarda de los datos, los documentos y la información, pues ahora son más libres. Entonces las organizaciones tienen que buscar otra forma de poder cubrir y salvaguardar esos datos. Así que los sistemas de administración de la información, pues lo que ayudan es a guardar los datos de la organización, los nombres de sus clientes, información, procesos. Otro de los puntos dentro de eso, por ejemplo, yo con una organización tengo un contrato de confidencialidad firmado por 10 años para yo no poder tocar ni revelar información que pueda conocer de ningún tipo. Pero simplemente es un sistema, es un proceso de control que tiene la organización que se firma con base en un documento, en un contrato de confidencialidad y simple, yo lo que tengo que hacer es no revelar información. Así que la información procesada, analizados, datos y que pueda representar incluso acciones de tipo penales o si pues, lograra pues perjudicar a alguien. Otro de los conceptos, pues este cuadro de mando integral que realmente, les voy a leer el concepto, aunque yo en la práctica y en todos mis años profesionales poco lo he visto funcionar. Es una herramienta de evaluación del desempeño en consideración a otros factores, mide la perspectiva financiera. Entonces es un proceso general que se desarrolla. Les voy a comentar que hacerlo es bastante engorroso y la implementación para la supervisión pues también es un poquito extraña y yo realmente no, pues no, dejémoslo así. Pero esta otra herramienta sí es muy buena, el benchmarking. El benchmarking, cuando nosotros hablamos del benchmarking dice, voy a ir a copiar, no, voy a ir a buscar las mejores prácticas entre los que son mis competidores y los que no son mis competidores para poder adoptarlas y para poder tomarlas y para poder mejorar mi propio producto y mi propio servicio. Eso es el benchmarking. Entonces, el benchmarking yo lo puedo hacer con empresas relacionadas y con empresas no relacionadas. Así que la forma en como yo trabaje el benchmark, ese nivel de excelencia de ir, buscar lo que sí me aplica, ¿verdad? Porque no es que todo me va a aplicar, no todo me va a aplicar, es sumamente difícil, porque también depende del objetivo de la organización, del propósito, del tiempo en el que se encuentre, de la madurez del gerente, para poder decir que se puede desarrollar o no una actividad aplicándola de cierta forma. Existen pues sugerencias respecto al benchmark que les pediría que ustedes las pudieran ir leyendo en su texto, que ustedes ya lo tienen disponible también en la plataforma, que nosotros podemos identificar con respecto al benchmark, porque existe toda una estructura y una teoría completa para poder decir que yo voy a desarrollar una acción de benchmarking. Cuando nosotros hablamos de los procesos de control relativos en la parte contemporánea, uno que tenemos que tener en cuenta son los cambios culturales y los cambios de la incertidumbre global. Las técnicas de control pueden ser bastante diferentes en cada país, todo dependerá de la situación. Por ejemplo, el tema de la pandemia aceleró los procesos administrativos en un 5 años. Eso es lo que se ha estilado. A principio de año estaba viendo una conferencia y se hablaba que, por ejemplo, el hecho de que yo tuviera que impartir mi clase, que tuviera dar atención a los estudiantes, esto era algo que la universidad tenía planificado para dentro de 2 años y medio.
Luego, pero ahora ya lo hacemos, o sea, lo hicimos más que récord, ¿verdad? Luego que yo pudiera manejar una reunión de 20 minutos y que lo pudiera hacer de una manera virtual, esto sí estaba estilado, ya solamente se trabajaba pues muy poco y se esperaba que se hiciera por lo menos en unos 2 años. Es decir, la pandemia y todos esos cambios ha generado esa modificación en los comportamientos y en los controles. Así que se requiere de mucho profesionalismo y de mucho trabajo de parte de las gerencias de recursos humanos para que se vayan cumpliendo las cosas. Por ejemplo, en Alemania, el gobierno está promulgando una nueva ley para poder regular el teletrabajo. Uno, para la parte de la movilidad, la parte del contagio, y en algunos otros, siempre dentro de Alemania, empresas ya lo están haciendo porque sí, porque es la mejor manera para regular. Y sin embargo, en nuestro país existió una organización que el gerente les dijo el domingo a las 10 de la noche, nos vemos mañana todos en la oficina, y al día siguiente llegaron de Sinajer a hacer una supervisión y resulta que no habían cumplido con todos los requerimientos para poder hacer el regreso al trabajo. Entonces, existe toda esa, pero ¿por qué? Por el control, por el cambio, la adaptación, el cumplimiento, pero las personas también requerimos de ese compromiso adicional. Otro de los puntos, pues la privacidad en el trabajo. Los patrones pueden, y de hecho lo hacen, leer los correos electrónicos de sus trabajadores. Sí se puede, a través de los servidores, las llamadas telefónicas, la parte de las escuchas, que sí también se puede. Dentro de la inspección y supervisión y la parte del almacenaje de la información, dentro del salvaguarda de los datos que ya les había comentado antes, por ejemplo, se ha tenido que liberar mucha información y alguna otra, pues abre los procesos administrativos y de controles a otro tipo de instituciones, como por ejemplo, si yo tengo una empresa que hace salvaguarda de datos y que yo puedo salvaguardar la integridad de la información y que yo pueda decir, bueno, los datos siempre están 100% protegidos cuando se intercambian a través de cierta red, ¿verdad? Así que eso es sumamente significativo y eso ha ido cambiando. Así que la pandemia como tal, más ahora que antes, ha trabajado esa parte de los procesos de control de una manera un poquito más fuerte por los cambios en estructura. La parte del robo por los trabajadores, en algunas otras organizaciones, por ejemplo, bueno, ya la parte de la presencialidad, hablando, bueno, siempre no quiero salirme de esa realidad que estamos viviendo. Uno de los puntos, por ejemplo, en nuestro país, el robo o la sustracción de cualquier clase de equipo, producto, es un delito penal. En Honduras el robo es un delito penal, no es un delito administrativo ni es un delito laboral. Así que si una persona es encontrada en el acto del robo, lo que tiene que hacer es llamar a la policía y presentar una denuncia ante el Ministerio Público porque es una acción de carácter penal. No simplemente es que devuelva las cosas, sino que se tiene que hacer y ese es el procedimiento. Existe ese error por parte de algunos dueños de empresas que encuentran a un trabajador sustrayendo productos o insumos y se enojan, gritan, patalean. Y yo conozco un caso en el que el gerente se enojó tanto que casi golpeó al trabajador, le tuvo que pagar una indemnización, después el trabajador lo llevó a la Secretaría del Trabajo, como no había presentado pruebas de que realmente el trabajador le había estado robando, más bien le tocó pagar una indemnización y algunas otras cuestiones por ahí, como un despido indirecto, cuando la verdadera acción había sido el robo. Pero ¿qué fue lo que pasó? No se presentó la denuncia y no se hicieron las acciones correctivas adecuadas. Así que eso es una cosa sumamente importante. En nuestro país, el robo, todos esos son delitos de carácter penal, así que tienen que tratarse de esa manera. Tenemos que, bueno, la violencia en el ámbito del trabajo, pues nuestro país está tipificada, todas es totalmente incorrecta. Tienen que existir programas de apoyo de salud y seguridad y tiene que siempre salvaguardarse y la dignidad y la vida de las personas que están dentro de la empresa y cómo estas acciones pues tienen que ser de apoyo para cada uno.
Dentro de otros controles, el control de las interacciones con los clientes, uno de los puntos que tenemos que ver ahora es que muchos nosotros hacemos las ventas de tipo electrónica a través de redes sociales, WhatsApp y los nuevos esquemas de mensajería. Y eso significa que yo puedo tener a un trabajador que esté 100% conectado a Internet, pero no significa que no está vendiendo. Quizás este está vendiendo más. Dentro de los sistemas de control dentro de las organizaciones como tal, está ese manejo y esas manuales, guías, políticas, sistemas que tienen que existir dentro de las organizaciones. Recuerden que estamos hablando de los procesos de control y que la base de estos son la planeación. Es decir, yo planifico, yo controlo. Pero yo no voy a ir a verificar si la acción de control la voy a ejecutar a los 5 meses. No, tiene que ir paralelamente a la ejecución de las acciones según el plan que se va trabajando. Entonces, yo planifico y al lado de la planificación establezco una medida de control que sea de beneficio para la misma organización. Bueno, estimados estudiantes, esto es la explicación de este capítulo. Espero pues sea de bien para ustedes y seguiremos en comunicación en esta su clase. Que tengan un feliz día.